No te creas que un tanque por dentro es cómodo. Un tanque por dentro es todo acero. Si te pegas un cabezazo, te abres la cabeza. La prioridad es proteger ante un impacto que al personal de dentro, entiendo, claro. Efectivamente. La gente que va dentro de un tanque debe seguir una serie de pautas. Cuando el vehículo está en marcha, todos tienen que ir sentados con una especie de cinturón de seguridad que hay, porque tenemos asientos especiales para los ataques de mina o de IED. Y si el tripulante o el soldado no está en el asiento, te viene una mina, por desgracia, y las aceleraciones que sufre el suelo del tanque te pone la pierna en el techo del vehículo, ¿sabes? Sí. O sea, te vuela la pierna. Un minazo te transmite unas aceleraciones que son muy heavy. Estamos hablando de 100 y pico Gs, 160 Gs es el pico máximo de una mina. Hazte la idea de que un piloto de Fórmula 1, un accidente gordo, se puede llevar unas 10 Gs. Pues imagínate. O sea, 16 veces más que un piloto exacto, de Fórmula 1. Exacto. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos un día más a Historias Profesionales, el podcast donde conocemos las trayectorias, experiencias y consejos de profesionales de diferentes industrias y roles. Hoy tenemos con nosotros a Javier Such. Te acabo de preguntar, te lo vuelvo a decir a ver si lo hago bien. Ingeniero mecánico con experiencia en simulaciones y cálculo de estructuras. Lo primero de todo, ¿cómo estás? Eso es, buenos días, aquí estamos de buena mañana. Y nada, sí, eso es, soy ingeniero mecánico. Bueno, tuve una trayectoria un poco compleja al principio, empecé ingeniería industrial, después me metí en la doble mecánica eléctrica y bueno, al final ya me decanté entre una cosa y otra por la rama de mecánica, la verdad una rama bastante bonita. La recomiendo para todo el que esté en ingeniería, bastante completa además, se aprende mucho, pero bueno, no me voy a enrollar más en este tema. No, si precisamente Javi iba a empezar justo por ahí, digo, al final primero quería preguntarte ¿qué te llevó primero a empezar por ingeniería? Quizás mecánica, sea industrial, sea los saltos que diste, pero sí. Claro. ¿De dónde nacía ese sentimiento primero, esa inquietud? Ya sabía que yo iba un poco más por la parte de ciencia, o sea, eso ya lo sabía desde cuarto de la ESO, cuando ya te empiezan a dividir entre letras, biología, Sí. tecnológico. Ahora creo que ha cambiado, pero sí. Qué tiempo aquello, se echa de menos, la verdad, el colegito, ¿eh? Y bueno, pues sí, yo ya sabía que los tiros iban por algo técnico, por así decirlo. Y bueno, el bachillerato lo hice de ciencias también y ya me decanté pues por una ingeniería. O sea, el hecho de que eligiera ingeniería industrial porque la veía la más genérica. Sí, de que si tienes dudas es la que acabas cogiendo, ¿no? Que es lo que me pasó a mí, de hecho. Exacto. O sea, industriales tiene un abanico súper amplio. O sea, un ingeniero industrial puede trabajar donde sea, creo yo, vaya. Entonces, bueno, me metí en industriales, tuve una mala experiencia los 2 primeros años. También, es verdad, no me lo tomé muy en serio, como le pasa a bastante gente, ¿no? También hay que disfrutar un poco de la universidad, ¿no? Y bueno, después de esos 2 años que fueron duros para mí, pues bueno, me planteé incluso irme a una FP, fíjate lo que te digo. Pero nada, decidí darme otra oportunidad, me pasé a la doble de mecánica eléctrica y bueno, ahí empecé fuerte, la verdad, tanto con asignaturas de eléctrica como de mecánica, las que tenemos comunes. Pero bueno, ya una vez me iba metiendo más en la parte eléctrica, vi que no me molaba tanto, quizá como algunas asignaturas más específicas de mecánica. Entonces, bueno, ese fue el motivo por el que me decanté más por ingeniería mecánica y al final es la que me saqué. O sea, ¿para qué estar más tiempo en la universidad sacándome una doble cuando realmente lo que me gusta es la mecánica? Entonces, bueno, esa fue un poco mi trayectoria. Todo esto en la Universidad de Málaga, por cierto. Todo, ¿no? Sí. todo en la Universidad de Málaga. Y ya luego, una vez finalicé mis estudios allí en la Universidad de Málaga, pues bueno, decidí hacer un máster, nunca viene mal, ¿no? Y eso fue lo que me trajo aquí a Madrid. Hice un máster de Ingeniería de Automoción
Y bueno, a raíz de ahí ya empecé a meter un poco cabeza en... Bueno, realmente iba a decir, bueno, empecé a meter cabeza en el mundo del cálculo y la simulación, pero realmente eso sucedió cuando realicé el TFG, que bueno, trataba del cálculo estructural del ala de un A320 Ujú. y, o sea, fue un trabajo que me encantó, se me hizo súper llevadero y además me pusieron casi matrícula ahí al borde. La verdad, joder, ya me la podrían haber puesto, pero bueno. Pero nada, muy contento y joder, o sea, tan contento y tanto me gustó Que te eso metiste al final por me... esa rama, ¿no? Por la Claro, parte de simulación y estructura al final. exactamente, ese fue el motivo por el que también me metí en un máster de ingeniería de automación. Eso iba a decir, porque tengo aquí apuntado máster en ingeniería de automoción. ¿Por qué automoción y no te metiste en algo de estructura o algo parecido en este caso? Claro, porque, a ver, también existe lo que es el cálculo estructural más de obra civil. O sea, Vale. eso es quizá, pues bueno, construcciones desde edificios, puentes, túneles, lo que viene siendo obras civiles. Entonces, bueno, eso también me parece súper interesante, pero le veo más chicha quizás a estructuras más que se someten a cargas más extremas, por así decirlo, más dinámicas, como puede ser, pues ya te digo, desde un avión hasta un barco, un tren o un coche. O sea, al final lo que vienen siendo estructuras vehiculares. O sea, esas estructuras, pues bueno, se someten a otro tipo de cargas que un edificio las ve, pero, o un puente también las puede ver, pero no tanto. O sea, lo que viene siendo más cálculo dinámico, cálculo de impactos, por así decirlo. Entonces, bueno, esos temas me llamaban mucho. También me llama mucho la seguridad, o sea, el hecho de que podamos volar en un avión tranquilo y ver que los motores están en su sitio, las alas flectan lo que tienen que flectar, o que un coche cuando te la pegas de frente, eso está todo súper estudiado para que se deforme el morro, salga el airbag a los milisegundos que se tienen que salir. Bueno, eso es un mundo, eso también se simula de hecho. Y me parece algo, joder, está algo chulísimo, la verdad. O sea, a mí me parece una pasada trabajar con esos temas. De hecho, empezaste a trabajar ya, tengo aquí apuntado, antes de estar en General Dynamics, que es tu empresa actual y ahora entraremos. Empezaste en Hexagon. Eso es, Hexagon es un referente en el mundo del cálculo y la simulación, al igual que está ANSYS, Abacus, Altair. O sea, Hexagon es, entiendo, un software para temas de mecánica, estructuras, ¿no? Eso es, o sea, yo el ejemplo lo pongo siempre con las herramientas de CAD o de diseño. Existe el Autodesk o AutoCAD, existe el Solid Edge, el SolidWorks, existe el CATIA. Entonces, bueno, son al final como un poco competencia entre ellos, pero siguen siendo programas al final orientados al diseño. Pues con el cálculo y la simulación pasa exactamente igual. O sea, están pues, ANSYS, está Hexagon, está Altair, Abacus y hay más por ahí. Pero bueno, esas yo las considero de las más referentes. Y Bueno, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia? Porque estuviste, no sé si un año, 6 meses, tenía aquí en, apuntado. en Hexagon... En Hexagon, No. En Hexagon estuve unos 4 meses, 4 meses. sí, aproximadamente. Fue mi primera toma de contacto con el mundo laboral, o sea, fue mi primer trabajo como ingeniero, que no está nada mal además en Sí. esa empresa. Aprendí bastante, fue corto pero intenso, la verdad. Y de hecho fue decisión mía el irme de ahí porque me surgió la oportunidad, que bueno, ahora hablaremos más en detalle, de poder irme a la empresa armamentística de General Dynamics. Pero bueno, ese paso lo di en parte gracias al haber estado en esta empresa, en Hexagon. Ya que ahí, pues bueno, me enfrenté a una serie de problemas y aprendí una serie de herramientas que me facilitaron, pues bueno, el poder entrar en una empresa que para mí, pues bueno, es bastante reconocida
que es la de esta, General Dynamics. Y bueno, ya centrándome un poco más en mi trabajo actual en esta empresa, pues nada. Bueno, antes, perdona, Javi, Hexagon, me has dicho que era un software de simulación, ¿no? De cálculo y simulación de estructuras. Eso es. Sobreentiendo que el cliente de Hexagon o la forma de funcionar de Hexagon es ella proporciona el software a otras empresas clientes y vosotros los trabajadores internos supongo que hacéis como servicios, ¿no? Como consultoría, como, oye, necesitamos ayuda con el software, algo así por el estilo, imagino, ¿no? Efectivamente, buena pregunta eso. A mí se me había pasado un poco el explicar efectivamente a qué se dedica Hexagon, aparte de desarrollar un software de cálculo y simulación. Realmente, a ver, lo de desarrollar los códigos estos se suelen desarrollar más en Estados Unidos y aquí en países como España o demás países europeos también intentan mejorar el código, pero ya no tan a nivel de cálculo, sino más a nivel de interfaz del usuario. No sé si me explico. Sí. Como que ahora lo que intentan es que la interfaz sea más fácil. Friendly, sí, el típico user friendly, ¿no? Exacto. De que, oye, si lo ve mi abuela y le hace clic, que sepa a qué le está haciendo clic. Exacto. No obstante, a ver, son programas muy puñeteros y entonces, bueno, siempre que se pueda facilitar un poco el uso es algo que el usuario lo va a agradecer. Entonces, bueno, aquí lo que se dedica mucho es eso, a optimizar el programa, por así decirlo. Vale. Pero aparte de eso, también cumplen una función que para mí que era la que hacía yo y para mí la función más interesante, por así decirlo, que era cuando se trabaja de cara con tu cliente. O sea, porque aparte de eso, de intentar mejorar el software, también lo que hacen es suministrarlo en empresas. En este caso, Hexagon España tenía como cliente algunas empresas españolas y también algunas, creo en Sudamérica tiene algún cliente también y no sé si en parte de India también creo que tenían algo. Estamos hablando de la sede de España, que es la que suministra el software. Y bueno, a lo que iba, la parte así más interesante, aparte de la venta y optimización del software, pues bueno, ya cuando tú intentas pues bueno, trabajar o cooperar un poco con tu cliente ya más de cara al producto. Esto me explico, es por ejemplo un ingeniero que una empresa, vamos a poner como ejemplo la mía, por ejemplo. Nosotros contratamos la empresa Hexagon para hacer los cálculos de la simulación con su herramienta. Vale, pues imagínate, yo estoy haciendo un cálculo con su programa y pon tú que a lo mejor hay algo que no me cuadra, que es súper raro, que físicamente tiene mucho sentido y me debería dar unos resultados, porque claro, eso cuando hacemos unos cálculos, no hacemos unos cálculos, el programa nos escupe el resultado y nosotros no lo creemos, ¿no? Nosotros más o menos sabemos por dónde tienen que ir los tiros. Sí. Muchos cálculos se pueden hacer a mano, ¿sabes? Más o menos tener una aproximación a mano y ya después hacer el modelo más en detalle con un modelo 3D, lo discretizas, lo mallas tal y ya vas más en detalle de la zona que quieres analizar. Porque normalmente lo que analizamos no son piezas, son conjuntos de muchas piezas. Ahora quería entrar justo en preguntarte, claro, me has hablado de mallado, me has hablado de piezas. La siguiente pregunta que me sale, y ya entrando ya tanto en tu presente como en general en el sector, en la parte de simulación y mecánica, yo sobreentiendo que el ingeniero de cálculo de estructuras o el ingeniero de simulaciones, al final coge lo que es una pieza, un algo, en este caso, bueno, ahora entraremos por un tanque, un vehículo militar, un sistema de defensa, lo discretiza, o sea, lo hace, creo que me dijiste que cogían el 3D, lo hacían como en muchos puntitos. Exacto. Y con esos puntitos ves qué ocurre con cada uno, de forma que si le entra una bala o lo que sea, pasa algo, ¿no? Exacto, vamos a ver. Al final, matemáticamente, un punto siempre lo vas a poder calcular. O sea, es así de fácil y a la vez también difícil, pero sí, si nos ponemos a... Si nos ponemos, bueno, a... No sé cómo decir. Tranqui. Vamos a ver, es básicamente sí, o sea, está claro que al final un punto es algo que siempre se puede calcular, entonces el motivo por el que tú discretizas algo es para tú coger, en mi caso, por ejemplo, de todo el vehículo de un tanque, pues coger y dividirlo en miles y miles de puntos, incluso millones de puntos. ¿Vale?
Y todos esos puntos al final te dan información, porque todo lo que hay detrás del programa de simulación pues son leyes físicas. O sea, no voy a entrar tampoco ahora en detalle de todas las leyes que hay, pero bueno, por ejemplo, así a nivel estructural, lo que hay detrás del programa son pues, cálculos matriciales. También había otras leyes que ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero bueno, matricial, que es algo que quien esté metido un poco en ingeniería sabe lo que es. Por ejemplo, si te pones a calcular temas de campo electromagnético, pues está detrás las ecuaciones de Maxwell. Si te pones a hacer cálculos de fluidos y simulaciones fluidas, están por detrás las ecuaciones Navier-Stokes. O sea, es todo... Está leyendo traumas de ingeniería, macho. Ya, pues para que veas, yo sigo con eso todavía. No, pero me gusta, que es lo importante, ¿sabes? En la vida iba a pensar que me iban a gustar estas cosas, pero sí. Resulta que al final, pues bueno. También es verdad que se te hace llevadero, o sea, trabajando con las herramientas estas de cálculo y simulación, al final no tienes que hacer tus integrales a mano, derivadas parciales, ni historia. O sea, para eso están los programas, para no tener que comerte tú y recordar toda la matemática ahora que tiene eso detrás. Entonces, bueno, al final a lo que iba. Estos programas se rigen por todas las leyes de la física y al igual también va de la mano con toda la matemática que hay. Entonces, bueno, matemáticamente tú siempre vas a poder calcular puntos y ya si va de la mano con todas las leyes físicas, pues bueno, ahí tienes de resultado pues una simulación realista. O sea, real, acorde a las leyes de la física que definen nuestro mundo, básicamente. Sí. Entonces, no es como, por ejemplo, los simuladores que a lo mejor mucha gente conoce de estos típicos de coches que son más de videojuegos, ¿sabes? Que a lo mejor... Yo he visto simuladores que se acercan bastante a la realidad, pero no tiene absolutamente nada que ver. O sea, los simuladores que vemos así de un videojuego o lo que sea, o sea, está todo estandarizado. O sea, pero no es algo realista, no llegan ni muchísimo menos al detalle de lo que sucede de verdad. Entonces, ¿por qué? Porque esos simuladores no tienen por detrás toda la física que hay. O sea, hay que tener muchas cosas en cuenta para tú hacer un modelo de simulación. También sobreentiendo que un videojuego, o sea, si tú metes todas las leyes físicas o haces todos los cálculos, el ordenador, entre comillas, tiene que ser potente. Entonces, claro, tú a un videojuego le metes eso y en la Play lo mismo te explota o algo así, ¿sabes? Exacto. Bueno, realmente eso ya te viene... el ordenador lo que necesita trabajar es cuando tú lanzas la simulación. O sea, cuando tú haces un modelo de simulación se basa en tres partes fundamentales, que es el preproceso, el cálculo, el cálculo solver y el postproceso, que es ¿Vale? que bueno, esas tres partes, el pre es cuando tú preparas el modelo, haces limpieza geométrica, haces discretización, aplicas materiales, condiciones de contorno, espesores, contactos, todo lo que conlleva un modelo, porque esa es otra, un modelo, o sea, es como si queremos analizar este micro, o sea, un micro yo no voy a coger y lo voy a simular, por ejemplo, a ver lo que aguanta este micro si hay un terremoto o lo que sea, a ver cuándo se cae. Sí. Pues yo no cojo el micro y entro en los detalles de simular los tornillitos estos, la arandela estas de aquí, el cable, eso a mí me da igual. Yo lo que quiero es ver el grueso de la estructura en sí. O sea, entonces eso también hay algo que con la experiencia se va ganando, que es que tú sabes las cosas que se van a ver perjudicadas o no depende del cálculo que tú quieras hacer o que te requieran. Por ejemplo, ya te digo, el caso de un terremoto. Pues un terremoto te llega a los tornillitos estos, son indiferentes. A ti lo que te importa es más la base del micro, que es lo que va a estar ahí soportando todas las cargas cíclicas del terremoto. Entonces, bueno, un poco jugar eso con... tener un poco... Las premisas, ¿no? Claro, tener un poco así una mentalidad global de cómo se va a ver afectada esa estructura y ya tú ahí empiezas a atacar el modelo y tú dices, vale, pues las arandelitas me las quito y este palo lo simplifico como si fuera solo un cilindro. Esto lo simplifico también el micro, no le voy a meter la conicidad que tiene, le meto directamente como si fuese un cilindro también. Todo
todo eso, el facilitar la geometría, después te ayuda para hacer una buena malla, una buena discretización, que eso te quita de muchísimos problemas futuros. La malla, perdona Javi, es lo que nos comentabas, ¿no? Tú coges el volumen que sea Exacto. y lo conviertes en un montón de micropuntitos, ¿no? Exacto, eso es. De hecho, hay programas como Illustrator que también se hace algún tipo de malla, pero enfocado, no sé, quizá me equivoque, pero me suena que Illustrator, ¿no? Era dibujar mediante vectores. Eso sí que ya no tengo ni idea. Nada, un programita, eso se emplea mucho en tema, la gente de publicidad y tal usa ese programa, creo yo. Y nada, es dibujar mediante vectores y ahí también se hace una discretización, porque al fin y al cabo un vector son 2 puntos básicamente, o sea, un vector es dirección y magnitud y lo puedes definir con 2 puntos perfectamente la dirección del vector. Sí. Entonces, bueno, por eso también se discretiza. O sea, al final la malla es algo que se aplica no solo en cálculo y simulación, sino en otros campos también. Y bueno, a lo que iba... Bueno, sí, entonces cuando tú te enfrentas a un modelo, pues eso, tienes que tener en cuenta, pues eso, la limpieza geométrica, la discretización, para que el mallado después te resulte más fácil. Lo que viene siendo hacer un modelo óptimo y que tú sepas que vas a tener luego una calidad de resultados. Eso lo analizamos nosotros con más herramientas que tenemos, porque bueno, cuando tú haces una malla, pues lo que generas son nodos y elementos. Me explico, un elemento puede ser desde un cuadrado, un triángulo, por ejemplo, Sí. si haces una malla de una superficie, tú lo que haces es eso, esa superficie le aplicas una malla, pero no van a ser de cuadrados perfectos. Si es una superficie perfecta como un rectángulo, sí, pero imagínate que tienen una superficie curva y que no es uniforme. Vale. Tú todo eso no lo vas a poder rellenar de cuadrados perfectamente. Van a tener que ver algunos triangulitos que también abarquen un poco la curvatura, los ángulos. Claro, entonces yo me he explicado mal. Realmente, en cualquier volumen, un cilindrito o lo que sea, tú le pones puntos, pero tú lo que haces es ver qué ocurre con cada mini triángulo en los que has subdividido el de este, ¿no? Exacto. No tan loco de fijarme en cada de este, porque eso tú después te lo pones en el post. O sea, tú coges, preparas el modelo, ¿vale? Lo que hablamos, lo del pre, el solver y el post. Sí. Preparas el modelo, le aplicas los materiales que tenga, las condiciones de contorno, las cargas a las que se somete tal, y una vez que eso tiene tela, o sea, esto lo estoy explicando así por encima, pero me atrevo a decir que el pre es de lo más chungo que hay, vaya. Vale, tú una vez que tienes el modelo preparado, lo lanzas a correr a cálculo, rezas para que no te dé error, porque siempre da error, y siempre vas a tener que corregir algo. O sea, necesitas muchas horas o tienes que tener muy migado un tipo de problema para que tú ya no lo lances a correr a cálculo y no tengas errores. O sea, eso es siempre como un poco de coño, me falta atinar en algún lado en otro y ya ves que no tiene error y dices, venga, puta madre, para adelante, ya empieza a calcular esto. Pero ya te digo que a la primera nunca sale, es muy difícil. Entonces, bueno, una vez que ya consigues tener un modelo bueno y ya el solver te empieza a calcular, ahí ya el que trabaja el ordenador. Claro, solver es como la herramienta de cálculo, ¿no? Tú le das los materiales ya a lo que toque, le has definido las formas, tal. Una vez has partido con todas las premisas, le das como a... Venga, calcúlame qué pasa con eso. Pon. Claro, esos son 3 programitas que usamos. El programita del pre, que ahí es donde se hace el malladito. Después está el programita del solver, que es donde tú metes el fichero. Es como si meto un step, pero en lugar de un step meto un fichero .fem, que es mi caso. Sí. Y ahí ya el ordenador empieza a trabajar, que es ahí donde se nota y donde se agradece mucho la potencia del procesador y bueno, la tarjeta gráfica se agradece más en el post, pero sobre todo lo que se agradece mucho es el procesador que sea potente. Estamos hablando de entre mínimo 8 cores, mínimo. Pero los suyos serían en torno a 24, 48 cores. Esto es como el tema de la IA, ¿no? De que necesita mucha potencia de cálculo. Claro. De hecho, la IA es prometedora en estos aspectos. O sea, yo ya he estado en algunas conferencias de ANSYS, por ejemplo, aquí en Madrid además, y se ha mencionado ya el tema de la inteligencia artificial, incorporarla
en el mundo del cálculo y la simulación o sea, a modo de mejora y tiene pinta de ser muy prometedor. O sea, eso junto con la física cuántica también, para el tema de que van a hacer ordenadores también más potentes, eso, o sea, tiene muy buena pinta. La duda, ¿cuándo se podrá empezar a aplicar esta tecnología? Entonces, bueno... Hemos dicho parte pre, claro. solver, y me queda la otra parte, el post. ¿Qué haces después si ya lo has calculado todo? Gracias por recordarme todo, porque ya te dije que me quedo ahí en un limbo que ya no sé ni... No pasa nada. Vale, el post es ya una vez que tú obtienes los resultados, que eso depende del cálculo que hagas, te puede tardar desde 1 minuto hasta días. Y entonces, bueno, una vez que obtienes ya los resultados y tal, pues el solver te saca otros ficheros. ¿Has dicho días, perdona? Sí. O sea, tú te puedes tirar días con un cálculo. Yo he hecho cálculo... ¿Que esté el ordenador ahí? Sí. Ah, sí. De hecho, yo ahora mismo hay un cálculo corriendo en mi casa. Ahora mismo. Sí, eso es así. O sea, yo me organizo también de tal manera para coger y decir, vale, me voy a dejar algunos cálculos gordos, lanzar el fin de semana para yo volver el lunes y ver más o menos cómo va la iteración o si ya ha terminado el cálculo y ya puedo ver resultados. Tal. Vale. Eso es otra cosa también importante. Imagínate que la lías en el pre, te equivocas en algún material o cualquier historia. Tienes que volver a hacerlo. Lo lanzas y has perdido 3 días de cálculo. Claro. O sea, imagínate que encima tú tienes unas deadlines. O sea, tú, ¿cómo le dices a tu jefe que la has liado en un material, te has tirado 3 días con el solver ahí calculando y que has hecho la cagada de meter un aluminio en lugar de un acero de alta resistencia? O sea, son cosas que tienes que estar, vamos, con miles de ojos puestos en todos lados. Son muchos parámetros los que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, al final, en el post, una vez que tú obtienes ya los resultados, ya te he dicho, puede ir desde 1 minuto hasta días, pues... nada, te pones a analizar. Pues bueno, en estructura solemos fijarnos mucho en tensiones y deformaciones. Por ejemplo, en dinámica fluidos, ahí se fijan mucho también en... no sé para qué me meto a hablar de dinámica fluida porque tampoco es lo mío, pero vaya... Pero todo esto, Javi, claro, esto es para analizar qué ha ocurrido, sobreentiendo lo que estás diciendo. Exacto. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos... sí, lo que decías tú antes, el micrófono. El micrófono. Coges materiales, formas, Exacto. calculas qué pasa si hay un terremoto, exacto. ¡pum! Y te da resultados. Exacto, te da los resultados. O sea, tú haces el modelo simplificado, una geometría simplificada, o sea, no hace falta tener en cuenta los detalles. Pones la condición de contorno, que sería un empotramiento aquí en la mesa, le metes una carga dinámica, que al final sería una onda sinusoidal que te esté simulando. Es ultra técnico, ¿eh? Sí. Pero al final, vaya, es lo que una onda sinusoidal es lo que es una onda de vibración, al final son ondas mecánicas. Entonces, se la aplicas como carga tal y ya lo lanza al software. Eso se tarda, ese modelito en concreto te estoy diciendo no tardaría mucho, sería cuestión de media hora a lo mejor lo que tarda o incluso menos. Y nada, obtienes resultados y ya te pones a ver, por ejemplo, si estás estudiando vibraciones, que es este caso, pues tienes que analizar una cosa que se llaman los modos de vibración, los modos principales de vibración de una estructura. Que bueno, eso al final ves cómo vibra la estructura y ves las tensiones que está sufriendo esa estructura por el hecho de vibrar. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Las vibraciones así, o sea, tú empiezas a vibrar y ahora mismo no le pasa nada. Pero otra cosa es que yo esté así toda la vida, ¿sabes? Si estoy así, va a haber un momento petando. Que va a petar. Entonces eso es lo que se conoce como random vibration. O sea, esos son cálculos que ya te digo, que tú defines un poco la vida del material y lo que te va a aguantar en función de las cargas que está asumiendo. Sí. Por ejemplo, eso en vehículos se estudia mucho, porque ya te digo, muchos componentes, muchos tornillitos o arandelas o historias de estas, uniones atornilladas, vaya, básicamente se ven muy afectadas por temas de vibración. O sea, las vibraciones hacen que al final, a la larga, los tornillos se desenrosquen, las soldaduras se agrieten, el material base se agrieta también. Entonces, bueno, son cosas que son muy importantes. O sea, un coche, la gente
se piensa un coche te dura 20 años así porque así. No, o sea, te dura 20 años porque está todo súper estudiado por detrás. Medido, 100%. Claro, exacto. Entonces, bueno, te he puesto un ejemplo, la verdad, el tema de vibraciones es algo que es difícil de tragar, pero bueno, al final eso, tú igual que estudias vibraciones podría ser simplemente pues un pórtico y una carga estática en el pórtico, ver pues que bueno, que no hay deformaciones plásticas, por así decirlo. No ¿Vale? sé, ¿vale? O deformaciones plásticas, vaya, cuando ya el material no vuelve a su estado original. O sea, cuando tú lo tensionas Sí, tanto. como cuando doblas Sí, un plástico y ya se y queda ya con se el queda doble. así, exacto. Y normalmente se dice que si lo vuelves a doblar se acaba haciendo como chicle y Claro, ¡plom! ¿no? exacto, y se acaba rompiendo, eso es. Después de todo esto tan técnico, ahora sí quería preguntarte sobre el General Dynamics. Tengo Ok. entendido, si no me recuerdo, era de defensa armamentística, se dedicaba a temas de tanques, vehículos militares, sistemas de defensa. Lo primero de todo, ¿qué nos puedes contar de General Dynamics y qué es? Vale, la verdad que es difícil, o sea, en una entrevista, mientras hablo contigo, pensar a la vez las cosas que puedo decir o no, o sea, parece no, pero es difícil. A mí por lo menos me cuesta, o sea, le está pensando en paralelo cosas, porque hay, o sea, depende, o sea, es todo muy relativo. O sea, yo creo que todo lo que te voy a decir lo puedo decir sin problema. Claro, bueno, aquí está el tema, para que lo sepa el oyente, claro, al ser una empresa militar de defensa armamentística es muy difícil decir información porque al final hay muchas cosas confidenciales, sobreentiendo. Claro, mucha normativa también y al final, ya te digo, como bien dice la ley esta, que a mí me gusta mucho, el no conocerse la ley no te exige de... No te exime de cumplirla, eso, ¿no? perdón, no te exime de cumplirla, Sí. eso es. O sea, eso ya te digo, yo a lo mejor estoy hablando aquí contigo y hay algo que yo no tenía ni puta idea, que no podía decir, lo he soltado, ¿sabes? Pero bueno, ya te digo, es muy relativo, o sea, y no... Yo creo que todo lo que voy a decir son cosas más o menos obvias. Yo O creo que sea si nos puedes que... contar un poco sobre General Dynamics, por lo menos qué es, a qué se dedican Sí, y claro. dónde están. Vamos a ver, General Dynamics al final, vamos a ver, es un conglomerado de empresas canadienses y estadounidenses, ¿vale? Eso ha nacido básicamente en Estados Unidos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Aquí en España, que en nuestro caso, teníamos una empresa de defensa muy conocida que se llamaba Santa Bárbara Sistemas y se dedicaba a hacer sistemas terrestres de defensa y también se dedicaba a hacer, pues bueno, parte de armamento que básicamente era artillería de obuses. O sea, en general. Quizá había también otro tipo de artillería, pero fundamentalmente nos dedicamos a obuses. Eh, entonces, bueno, ¿qué pasó? A lo largo de los años y tal, pues no sé por qué, pero Estados Unidos decidió meter en Europa parte de General Dynamics. Esos países que decidió Estados Unidos asignarle sedes, pues fueron España, Austria, Suecia, Reino Unido y Alemania. Esos 5 países son los que tenemos sede en toda Europa de Vale. General Dynamics. ¿Qué pasa? Hay que saber diferenciar que General Dynamics Estados Unidos es solo Estados Unidos y General Dynamics Europa es realmente GDELS. O sea, nos denominamos como GDELS Europa, que somos estos 5 países y nos dedicamos a hacer tan solo sistemas terrestres, o sea, lo que vienen siendo vehículos blindados y, Vale. y piezas de artillería también. ¿Qué pasa? General Dynamics Estados Unidos, aparte de que te hacen el Abrams, que es la competencia del Leopard. Sí, es un tipo de tanque, ¿no? Claro, es un tanque top. O sea, ahora mismo el Abrams se encuentra en el top junto con el Leopard. También está hay el de los israelíes, creo recordar, bastante bueno también. Y bueno, a lo que iba, Estados Unidos, aparte de desarrollar sistemas terrestres, también desarrolla pues sistemas navales o aéreos. O sea, General Dynamics allí te hace portaaviones. O sea, aquí en España los portaaviones te lo hacen Avantia. Entonces, es a lo que voy, que General Dynamics realmente es una pedazo de empresa, pero donde más se nota es allí en Estados Unidos, que aquí también, o sea, aquí hacemos toda... Pero es que allí la parte armamentística solo entiendo que va a otro nivel, claro, aquí Aparte. mucho más abajo. Aparte. Entonces,
Entonces, bueno, básicamente eso nos dedicamos a hacer, hablando claro, pues tanques. O sea, tanques, desde tanques ligeros y luego también tenemos un tanque más pesado, que es el Leopard 2E, pero ese está ya en fase de mantenimiento. Sí, mantenimiento. Se le hace un seguimiento en fábrica, básicamente para que los clientes que tengan ese vehículo nuestro, pues bueno, si hay alguna avería o lo que sea, pues poder meterle mano y solucionar el problema que haya en el vehículo. Pero la fase de diseño ya se finalizó y la fase de desarrollo, pues ahora mismo los Leopard que hay son los que hay, no se está desarrollando ninguno más. Bueno, la gente bien sabe que se enviaron algunos a Ucrania, que ahí tuvimos que ponerlo en... Tuvimos que ponerlos ready, por así decirlo, preparados. Tuvimos que preparar los tanques para su llevada allí a Ucrania. Eh, y luego, aparte del Leopard, ahora con lo que estamos son con proyectos de blindados, pero de peso un pelín inferior, porque bueno, hay dos pilares que definen un tanque, que al final es la movilidad y el peso. Sí. O sea, la maniobrabilidad que tenga y el peso. ¿Por qué? Pues bueno, al final te das cuenta de que tener un acorazado que sea capaz de proteger a una tripulación, sea capaz de atacar y encima tenga muy buena maniobrabilidad, pues es algo que renta mucho, o sea, tiene muy buena rentabilidad eso. Ya te digo, el Leopard, un ejemplo, no puede pasar por puentes, entonces... Pesa tanto que Son 80 sobreentiendo que revienta el puente, ¿no? 85 toneladas por ahí, creo recordar. Depende de si va... Y el coche solía ser 1 tonelada, ¿no? Creo que era un coche. Un coche está en 1,5 toneladas, más o menos. Vamos a poner, depende. Si es un SUV, asciende a los 1.800 kilos por ahí. Si es un coupé, pues unos 1.200 kilos, 1.400. Son unos 50 coches juntos, el tanque. Sí, básicamente. Oh. Y en un espacio súper reducido. Porque, Claro. Porque que no te creas que un tanque por dentro es cómodo, para nada. O sea, un tanque por dentro es todo acero. Si te pegas un cabezazo, te abres la cabeza. O sea, ahí la gente tiene que ir con cascos, ¿sabes? Sí, vamos, eso... No hay pijeríos de tener embellecedores o historia. A ver, si tienes un pico que tú ves que va a maldad, que te va a matar como te meta un cabezazo, ahí sí que se intenta por lo menos pulir un poco la esquina. ¿no? Claro, se intentan hacer esquinas redondeadas siempre y tal, pero ya tío, todo lo que hay dentro de un tanque es acero puro y duro. Pero la prioridad es proteger ante un impacto al personal de dentro, entiendo, claro. Efectivamente. Además, que un soldado no se va a rayar con los cabezazos, ya tío, esa gente van con casco a todos lados, ¿sabes? Y más dentro de un vehículo. Además tienen que ir también muy bien sentados, eso es algo muy importante, o sea, la gente que va dentro de un tanque debe seguir una serie de pautas. O sea, por ejemplo, cuando el vehículo está en marcha, todos tienen que ir sentados con una especie de cinturón de seguridad que hay, porque tenemos asientos especiales para los ataques de mina o de IED, y si el tripulante o el soldado no está en el asiento con el cinturón y en la posición que tiene que estar, también tienen que tener los pies sobre unas pedaleras y tal, los pies no pueden tocar el suelo, nunca. O sea, cuando tú vas con el vehículo en marcha, tú tienes que ir sentado bien y con los pies en una especie de reposapiés que hay también y tal. El motivo, porque te viene una mina, por desgracia, y las aceleraciones que sufre el suelo del tanque te pone la pierna en el techo del vehículo, ¿sabes? Sí. O sea, te vuela la pierna. Parece que no, pero es así. O sea, un minazo te transmite unas aceleraciones que son muy heavy. O sea, estamos hablando de 100 y pico Gs, ¿vale? 160 Gs es el pico máximo de una mina, aprox. Y hazte la idea de que un piloto de Fórmula 1, un accidente gordo, se puede llevar unas 10 Gs. Pues imagínate. O sea, 16 veces más que un piloto de Fórmula 1. Exacto. Y ya un IED ni te cuento. O sea, para mí de las peores amenazas que se puede llevar un vehículo blindado son los ataques laterales. ¿Por qué? Porque hay mucha más carga explosiva, básicamente. Que eso pueden ascender desde los 100 kilos
hasta toneladas de TNT. Depende de lo que tengas a tu lado. Si es un camión hasta arriba, o si es una motilla. O sea, eso depende. Un IED, por cierto, es un Improvised Device, un artefacto improvisado explosivo. Improvised Explosive Vamos, cogen bombas, Device. las pegan a lo que sea, hacen lo que sea Exacto. para volar el tanque, ¿no? Claro. Exacto. Y eso, pues lo que te somete son cargas laterales en el vehículo. Entonces, esas cargas nos fijamos más, por ejemplo, en que nos salgan elementos proyectados, porque ahí te puede salir un elemento proyectado a una energía que te abre la cabeza también. Sí. Eso también lo tenemos estudiado, sabemos la energía que puede absorber el cuerpo humano en función de qué zona del cuerpo, extremidades, cabeza, tronco. Entonces, bueno, y también lo calculamos. De hecho, hacemos simulaciones que vemos, le sometemos a una explosión y vemos cómo se comporta el vehículo, las cosas que pueden salir proyectadas y con qué energía te salen proyectadas esas cosas, o con qué fuerza te puede impactar. Tenemos dummies, ensayamos mucho con dummies también. Entonces, bueno, es el trabajo sobre todo por mi parte. O sea, Claro, iba justo a preguntarte. Dentro de General Dynamics, los tanques, tú como ingeniero de cálculo y simulación, ¿en qué parte estás? Porque entiendo que habrá un montón de simulaciones dentro del tanque. Sí, bueno, realmente no es que esté en ninguna parte específica de cálculo y simulación. O sea, mi departamento hace todos los cálculos y todas las simulaciones, todo. O sea, y ahora mismo lo que tenemos es cálculo estructural y cálculo de fluidos, no hay más. No tenemos más tipos de cálculo. O sea, cálculos de fluidos, sobre todo orientados más a temas para los motores, para ver los extractores de calor y toda esta historia. O incluso también circuitos de aire acondicionado para dentro del vehículo, tal, que todo llegue con la presión de salida que tiene que llegar, tal. Y después tenemos cálculo estructural, que es el gordo, por así decirlo, que es donde analizamos pues, lo que viene siendo toda la barcaza, todo el tanque en sí. Y bueno, ya te digo, o sea, tampoco somos muchos ingenieros los que llevamos los cálculos para adelante. O sea, necesitaríamos más personal, esa es otra. Pero bueno, ahora mismo es lo que hay y ya te digo, bueno, mi departamento es el de letalidad y protección, que se llama. La verdad, el nombre, dices tú, coño, ¿qué cojones tiene que ver esto en cálculo y simulación? Pero realmente tiene todo que ver, o sea... Sobreentiendo letalidad, claro, de que el personal no muera, por un lado, ¿no? Exacto. Y simulación de que aguante el tanque. No, letalidad es porque mi departamento también tiene una parte que nos dedicamos a veces al I+D de artillería. Pero sobre todo también nos focalizamos mucho en la supervivencia de la tripulación. De ahí lo de protección, letalidad por lo de artillería y protección por proteger a la gente. Básicamente, cómo matar y cómo proteger, por así decirlo. Más o menos. Matar siempre con fin de defender, que quede claro. Vale. Pero sí, es básicamente un poco la película, sí. Ya te digo, nos centramos sobre todo más en la defensa de la tripulación. ¿Y por qué está detrás el cálculo y simulación? Pues por lo mismo, porque al final I+D estás innovando, necesitas hacer cálculos antes de hacer ensayos. Y protección, pues bueno, las simulaciones estas, las que analizamos todo el comportamiento estructural que tiene nuestros vehículos. Porque aparte de hacerlo en el programa, hacéis el ensayo en vida real. Eso es. Vale. Y además eso es un hito que ha logrado nuestra empresa, que ha sido la primera vez que en la historia de España que hemos certificado un vehículo ante mina y ante IED aquí en España. Antes teníamos que coger y enviar los vehículos a otros países, pagar a otros países para que nos hicieran las pruebas y al final eso es dinero que nuestro país está perdiendo. Entonces, bueno, hemos cogido y hemos logrado a certificarlo aquí en nuestro país con nuestro ejército y todo mejor y más en confianza, por así decirlo, pero
Pero sí, la verdad que ha sido un hito bastante bueno. Estamos contentos por ese lado y nada, hay que seguir así. Y además, aquí también quiero destacar el tema de la simulación, la importancia que tiene, porque no es lo mismo llevar un vehículo a pegarle un reventón y que te salga una brecha en el suelo que vamos, que eso sería fatal, vaya. Entonces, tú antes lo simulas y te aseguras de que cuando vayas a reventar el vehículo en la prueba empírica, en el ensayo destructivo, que de verdad vaya a aguantar. Y así no tienes que gastarte otros millones en coger porque estamos hablando de pruebas de millones de euros, ¿vale? Y las simulaciones cuestan millones de euros también, las que se hacen de vehículos completos. Y esto es básicamente para no ir dando palos de ciego. O sea, tú vas a ir, es como si vas a hacer un examen sin estudiar. O sea, a lo mejor apruebas, ¿sabes? Porque te suenan las cosas, pero lo más seguro es que no. Pues esto es lo mismo. O sea, tú tienes que coger el vehículo y migarlo, estudiarlo y analizarlo por todas partes antes de enviarlo al ensayo. Cuando tú estés seguro de que eso va a funcionar, entonces te arriesgas y te vas a la prueba empírica. Y ya ahí hace la correlación con la simulación, que normalmente tienen unas correlaciones del 98-99%. Me parece bestial, o sea, tenéis un acierto enorme entonces. Para que veas, exacto. O sea, ya te digo que lo del cálculo de la simulación, hay incluso ingenieros que se piensa que eso es un azar, ¿sabes? Que eso es a veces sí, a veces no. Y no es así, o sea, tú si eres bueno y de verdad sabes hacer un modelo, bien en condiciones, hace una buena discretización, entiendes de verdad la física ahí por detrás, o sea, tú la realidad la puedes clavar con un 98-99% de acierto. Nunca va a llegar al 100, nunca se llega al 100. Te puedes quedar al 99,8,9. Se me ha pasado a preguntarte, ahora que lo dices, ¿cuáles dirías tú que son las variables clave? Me has hablado de materiales, me has hablado de cómo modelizas, qué forma le das a tal, pero ¿cuáles son en un tanque las variables más importantes que tú tienes en cuenta a la hora de hacer un cálculo, una simulación? Nos fijamos mucho, efectivamente, joder, los materiales que para mí no solo la clave en los tanques, la clave de la ingeniería en sí. O sea, los materiales, ¿qué haríamos sin materiales? O sea, ya te digo, volvemos a lo mismo. No es lo mismo que el micro este sea de hormigón a que sea de plástico así ligero. ¿Cómo te llevas tú el micro a tu casa una vez que lo compras, sabes? Imagínate que es de hormigón esto, o sea. No lo puedes Entonces, coger. los materiales es algo que, bueno, estamos acostumbrados desde los ancestros, ¿no? Siempre hasta me acuerdo se estudiaba en historia lo de la edad de bronce, de oro, de Sí, tal. Pues, o sea, ya ahí estaban. Ya ahí el ser humano se coscaba de que los materiales era algo que tenía mucha chicha, ¿sabes? Algo importante. Entonces, bueno, materiales, para mí es un punto fundamental, lógicamente. Después, otro punto fundamental que tenemos en nuestro vehículo y del que no puedo hablar mucho, pero básicamente son las cargas a las que sometemos nuestros vehículos. Son cargas que tenemos, ya te digo, igual que te he dicho antes, una onda sinusoidal cuando se la quieren meter al micro para ver los terremotos, pues bueno. claro, aquí lo mismo en el tanque puede ser o cómo está el asfalto, o un misil que le viene, o un dispositivo, has dicho, explosivo que le ponen al lado, cualquier cosa, ¿no? Claro, pero la cosa es, o sea, así hablado se entiende muy bien, pero la cosa es, ¿cómo le metes tú eso matemáticamente? ¿Sabes? ¿Con qué valores, qué curvas, qué historias hay por detrás de eso? Claro. Entonces, eso también es algo muy importante que define un vehículo, porque al final esos inputs básicamente se sacan de la experiencia, de tablas que se han cogido de ensayos, incluso de guerras. O sea, cada vez que hay una guerra, o sea, para nosotros la guerra de Ucrania, ahí se estudia mucho. Ahí hay productos nuestros que están ahora mismo en uso. Donde de verdad se prueban nuestros productos son en las guerras. Entonces ahí nos toca estudiar también a nosotros, ¿sabes? Ver cómo se está comportando nuestro producto, porque nosotros podemos hacer pruebas en recintos acotados, tal, pero nunca va a ser lo mismo un minazo ensayado que un minazo en una guerra de verdad, ¿sabes? Entonces va un poco por ahí los tiros también. Entonces, ¿de dónde coges tú esa información? ¿Quién te la da? Estados Unidos tiene muchísima información de esa, pero Estados Unidos no te la va a suministrar a ti, ¿sabes? Entonces, bueno,
al final es eso, jugar un poco, de dónde obtienes tú esos inputs, con quién los compartes. Justo iba a preguntar, si la empresa es estadounidense, nos comentabas antes que la empresa está separada en Estados Unidos y aparte europea, por así decirlo. Si al final la empresa es la misma, ¿por qué no le interesaría a Estados Unidos compartir la información con la que podéis desarrollar mejor producto? ¿Porque vuestros clientes son los países europeos o por qué en concreto? Mira, solo que ver la posición de Estados Unidos actual. O sea, es verdad que está Donald Trump, que es bastante extremista, pero Estados Unidos realmente siempre ha sido un país, desde mi punto de vista, que se enorgullece mucho de ser lo que son y les gusta ser el top 1 en defensa. O sea, se sienten, yo creo que como o sea, súper acogidos, o sea, súper resguardados, ¿sabes? Por el mero hecho de saber de que tienen el ejército y la tecnología actual más potente del mundo. Y puntera. Sí, Y sí, puntera. Que también le siguen algunos países que no están muy lejos de ellos. Pero sí, entonces Estados Unidos es como que todo lo que a defensa respecta es solo y para ellos. O sea, ellos habrán montado sedes de General Dynamics aquí por estrategias que sabe Dios cuáles. Yo ahora mismo las desconozco, el por qué. No tiene por qué ser secreto, a lo mejor es por el mero hecho de que ellos se llevan un pequeño porcentaje de algo, que yo no lo sé. Es que la verdad no tengo ni idea de lo que hay detrás, del por qué aquí hay sedes de General. Pero la cosa es que ellos no van a estar dispuestos a compartir tecnología militar con nosotros. Ni con nadie, Ni con nadie. Decir, ¿no? Exacto. Me atrevería a decir que no. Pero al final es eso, es como cada país buscarse un poco las habichuelas, ¿no? Estados Unidos se las buscan ellos, Europa hemos decidido crear la OTAN, estamos con Estados Unidos, pero Estados Unidos no está en la OTAN para darnos su tecnología, está en la OTAN. Pregunta, ¿vuestra tecnología también la que desarrolláis se la pasáis a Estados Unidos o eso también se No. queda en Europa? Eso se queda en Europa, exacto. Okay. Pero a Estados Unidos ya te digo yo, no necesita gran cosa Europa en aspecto de defensa. Ok. Como nos comentabas antes, que precisamente el sector de armas y defensa es un sector muy capado, la información es muy confidencial. ¿Hasta qué punto te ha influido a ti en tu vida el tema de la confidencialidad? Pues bueno, hay protocolos que la verdad son muy tediosos. O sea, yo me acuerdo, mis primeros meses en la empresa incluso me gustaba porque era, joder, qué guay, tengo aquí 80 contraseñas, manejo información confidencial, tal. A día de hoy hasta los cojo. Ya se te han olvidado las 80 contraseñas de cada cosa. Exacto, ¿no? Te obligan a cambiarla cada X meses. Tienes que hacer, ya te digo, limpieza de documentos. Al final te acabas dando cuenta, es un dolor de cabeza, pero vamos. O sea, eso yo lo veo. Es más, no sé si me iba a preguntar el lado negativo de mi curro. Me atrevería a decir que esta parte. O sea, esto yo diría que. Ya te digo. Se me hace muy tedioso tener que llevar para adelante protocolos de seguridad, ¿sabes? Porque ten en cuenta, aparte, yo ya tengo mis propios problemas ya con las simulaciones y con todas las cosas que hago a nivel ingenieril. Y es que encima le añades el extra de eso, de tener que estar pues todo el rato al tanto de la seguridad. O sea, trabajamos con ordenadores, ya te digo, nos hicieron cursos de ciberseguridad nada más que entras. Bueno, y a día de hoy sigo haciendo cursos de vez en cuando, o sea, eso es como que te van actualizando un poco, ¿sabes? Eso con respecto a informática, temas informáticos. Después también, por ejemplo, esto es bastante heavy, o sea, si tú tienes un compañero de piso... Vale, eso sí lo he escuchado, es verdad. Claro, que es de un país enemigo, que consideramos enemigo, por ejemplo, China... No puedes trabajar en tu casa. No puedes teletrabajar solo por el hecho de que tu compañero es de un país Exacto. que no es de la OCDE, bueno, Exacto. de la OTAN. Y si quieres teletrabajar, pues te tienes que mudar de piso. Tienes que buscarte un compañero que no sea chino o ruso. Exacto. Eso es. Así que, bueno, esos son los protocolos que hay
Que, bueno, habrá gente que lo verá exagerado, gente que lo verá bien, pero bueno. Nos has hablado de Ucrania y lo usáis como campo de prueba, pero quería preguntarte, con todo el tema de la guerra de Israel, la guerra de Ucrania, incluso más guerras que realmente, aunque no salgan en prensa, están también, ¿cómo notas tú el aumento de la tensión geopolítica o el aumento de las guerras y todo lo que está ocurriendo a nivel laboral en la empresa? Porque solo entiendo que en General Dynamics eso se nota. Bueno, a ver si ahora la gente se va a pensar que los que trabajamos en la industria vamos a empezar aquí a cobrar lo más grande. No, ese dinero no lo vemos. El ingeniero no lo ve, ya te lo digo yo, eso lo ven los que están más por arriba. E incluso me atrevería a decir los que están ya más metidos un poco en temas políticos. Lo que sí se puede ver es que va a haber más empleo en defensa. O sea, eso sí aumenta el presupuesto, ¿no? Exacto, eso sí se va a notar. Eso se va a notar bastante. De hecho, yo creo que se está empezando a notar en Indra y en otras empresas más de defensa. ¿Y a vosotros como ingenieros no os meten presión de, oye, necesito el tanque en 2 meses? Pom, corre. Esa es otra historia. O sea, las deadlines es algo difícil de cumplir, ¿sabes? Pero no solo nos pasa a nosotros, les pasa a muchas otras industrias. Pero no por nada, sino porque un vehículo nuestro al final depende de otras muchas empresas. Tenemos muchísimos proveedores, trabajamos en conjunto con otras empresas, con Indra, por ejemplo, trabajamos en conjunto, trabajamos con otra empresa que se encargan también de hacer algunas torres que nosotros incorporamos luego en nuestros vehículos, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que si te falla uno, te retrasa la cadena de fabricación, ¿sabes? Entonces, ya te digo, como al final es un compromiso de más empresas, no solo estás tú, hay muchas más variables que pueden dar lugar a retrasos. Entonces, bueno, el hecho de que nos metan prisa, pues sí, el ejército, el gobierno español nos puede meter prisa, pero si tú le justificas los motivos, seguramente lo entiendan y lo tendrán que entender, porque ya te lo digo. estáis desarrollando vosotros, claro. Exacto. No van a poder cambiar nada, claro. Exacto. Se está hablando también mucho del tema de drones en la guerra, se está viendo mucho en Ucrania. Te quería preguntar, ¿cuáles crees tú que van a ser las tendencias o los principales retos a los que se va a enfrentar la industria armamentística en ese sentido? Vale, no sé si te acuerdas que antes te he dicho, cuando hay una guerra, nosotros estudiamos también. Sí. O sea, nosotros cuando más estudiamos es cuando hay guerras. ¿Por qué? Este es un gran ejemplo, el tema de los drones. O sea, los drones es una novedad que se ha visto muchísimo en la guerra de Ucrania. Entonces, bueno, nosotros ya estamos con I+D en esos aspectos para defender nuestros blindados ante drones. Soluciones, hay varias, pero una sí que podría comentar un poco por encima, pues bueno, a un tanque tú le puedes meter un proyectil que tenga un algoritmo con sensor de calor que sea capaz de identificar una amenaza. ¿Sí? Y lanzar un proyectil en contra para que... Eso es como lo que se ve en los videojuegos con las bengalas en los helicópteros, ¿no? O los aviones. Exacto, pero esas están más destinadas a confundir el misil... El misil de calor, ¿no? El misil de calor. Al final son misiles, la gran mayoría de misiles que te persiguen, los aviones, por ejemplo, son misiles con sensores de calor, pero con unos algoritmos por detrás que son bestiales. O sea, a mí eso me parece una pasada, que un misil que va además a velocidades supersónicas, rompiendo la barrera del sonido constantemente, sea capaz de seguir y de tomar decisiones en milésimas de segundo, tan solo persiguiendo el calor de los motores de un caza. Eso en el caso de un avión. De ahí también se basa mucho, bueno, esto es por otra historia, pero me gustaría comentarlo, la verdad un dato me parece muy curioso, el hecho de que la geometría de los cazas sean así tan... Tiene una geometría muy peculiar un caza, o sea, eso hay que fijarse, tienen como superficies puntiagudas en algunas zonas, una superficie un poco más
uniforme en otra. Bueno, eso está diseñado para que los cazas también desinhiban las señales de radar de enemigos y puedan no ser identificados. Y así no son detectados. Pero bueno, eso era un dato así curioso. Lo digo porque, bueno, al final un misil de estos de calor lo que te persigue es el calor de los motores, de las turbinas, que suelen ser, bueno, un Raptor, por ejemplo. Una pedazo de turbina esa, la verdad. Y, y ¿qué pasa? Te lanzan bengalas de calor para confundir al misil. Es muy simple el concepto. Lo difícil está en desarrollarlo, ¿sabes? Pero el concepto es fácil, al final. El misil persigue calor, pues yo lanzo bengalas de calor a una zona en la que no esté mi avión. Tiene sentido, ¿sabes? Entonces el misil va a ir para ese punto. Y además las bengalas esas que sueltan de calor tienen que tener temperaturas más elevadas que las del propio motor, lógicamente, Sí. para poder distraer, para hacer relevancia sobre el motor. Pues bueno, lo que tiene el tanque es un mecanismo distinto. Lo que tú te refieres en el tanque lo llamamos lanzaingenios, que esos son bengalas que lo que hacen es si el tanque se ve que está muy apurado en un batallón o lo que sea, lanzan los lanzaingenios estos, que son como bengalas, que generan como mucha humareda, eso genera que la gente se disperse un poco. O sea, te obliga a dispersarte y alejarte un poco del vehículo. Pero no, lo que te comentaba de los drones es un proyectil que tiene el tanque, que ya te digo, que cuando detecta que se está acercando una PDS, por ejemplo, una PDS son proyectiles antitanques que te penetran el tanque de lado a lado. Sí, que el objetivo es reventar a la gente de dentro, ¿no? Exacto, o sea, uno de esos de calibre, vamos a poner, te aguantan hasta X calibre, tampoco voy a decir cuánto es de calibre, eso va por niveles de protección, pero hay algunos calibres que te atraviesan el tanque, ya te digo, de pared a pared. Entonces pasa en esos casos, pues lo único que te queda es lanzarle un proyectil en contra, y es proyectil contra proyectil, ¿sabes? Básicamente. Imagínate el cálculo que va a haber detrás de eso. Ahí se encargan de esos cálculos, son más gente, ingeniería de teleco, gente que sabe programar muy bien. O sea, eso no está en nuestras manos están más temas estructurales y tal. Pero sí, o sea, lo que debe haber también la ingeniería de telecomunicación a nivel de defensa, eso debe ser una locura. Justo te iba a preguntar también, última pregunta así de la parte ya más profesional, es el nivel del tema de ciberseguridad o IA y todo eso. En la parte digital, con toda la digitalización que hay últimamente, aparte del tema de drones, ¿crees que eso tiene algún impacto? ¿Cómo lo tiene? ¿Qué nos puedes contar al respecto? O sea, la parte de digitalización. Sí, en el sentido de si te pueden hackear el tanque, la guerra de información que se ve últimamente. Vale, lo pillo. Eso está más difícil porque ten en cuenta que al final todo se va a empezar a desarrollar siempre por la defensa, ¿sabes? O sea, toda la tecnología primero se desarrolla con fines de defensa y ya después se desarrolla para la población civil, por así decirlo. Entonces, bueno, me parecería más fácil hackear un avión comercial que un tanque, por ejemplo. Además, un tanque no tiene tanta electrónica. Eso te iba a preguntar también. O sea, ¿Hasta qué punto lo digitalizan? Porque no sé si le merece la pena. Claro, o sea, tiene electrónica, ¿vale? Tiene además electrónica muy puntera, pero no tiene tanto como la puede tener, por ejemplo, joder, un portaavión, lógicamente porque es mucho más grande y tal, pero es que un portaavión también tiene unas cosas, o sea, portaavión es como una ciudad, eso es un arma de destrucción masiva, vaya. Un portaavión, eso se puede llevar a una ciudad costera por delante fácil, vaya. Pero no sé, un caza puede tener bastante más electrónica que un tanque, diría yo. La verdad que ahí me pillas un poco. O sea, yo ya te digo, no estoy muy metido en el tema de la electrónica. Sí, la mecánica, como decíamos al principio, Claro. ¿no? De la entrevista. Eso es. Nada, Javi, vamos a pasar a la parte, yo digo, más relax, más liviana, ya más sobre ti que la parte del sector. Bueno, nos lo has dicho antes, creo que te has adelantado. Te iba a preguntar lo primero, ¿qué es para ti lo mejor y lo peor del trabajo? Pero ya nos has dicho antes que lo peor para ti quizás sea el tema de... El llevar a cabo los protocolos, esto de la seguridad. Confidencialidad. O sea, confidencialidad, sí, básicamente. Eso, la verdad, ya te digo, llevarlo en paralelo con todos los quebraderos de cabeza que tengo ya, con mi historia de ingeniería, para que encima ese pequeño plus de, ¿sabes? Entonces, ¿Y lo mejor?
Lo mejor, pues bueno, que lo que hago, o sea, me parece una pasada, la verdad. No sé si dentro de 20 años me seguirá pareciendo una pasada o acabaré en otro sector, pero ahora mismo, a día de hoy, me encanta lo que hago. Y además, no solo porque lo puedo aplicar en defensa, o sea, es que lo que hago, ya te digo, lo puedo aplicar o sea, en el mundo civil también, por así decirlo, ya te digo, en automoción, en aviones, en trenes, o sea, siempre va a estar... Yo siempre he sido una persona que se ha preguntado, ¿qué pasará si tal? ¿Y si tal? ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa si, va a parecer un poco loco, pero ¿qué pasa si un tren descarrila? ¿Qué pasa si un avión se le parte el ala a Samsung? Me pongo muchas veces en supuestos súper extremos y me encantaría darle solución o evitarlo, que eso se dé, ¿sabes? Algo que siempre me ha llamado un poco el tema de la seguridad, ¿sabes? La seguridad extrema, el que la gente ponga su confianza en manos de ingenieros, ¿sabes? Porque claro, tú vas a volar en un avión, estás confiando en todos los ingenieros que te han hecho el diseño. Sí, encima últimamente con todos los accidentes que ha habido, que está el tema Exacto, relevante. exacto. Entonces, bueno, es algo que me gusta, me llama, me apasiona y es el hecho por el que trabajo disfrutando, básicamente. Y a nivel de retos y logros, ¿qué nos puedes contar de, primero, los logros que tú crees que has conseguido, días que tú dijiste, joder, este día fue genial? Y por el otro lado, tema fracasos, algún día que la cagaste en algo, que tú dijiste, la he cagado por aquí. ¿Qué nos puedes contar un poco de qué ha pasado, cuáles han sido esos momentos? Pues mira, mi mayor logro para mí lo considero fue cuando conseguí hacer mi primer cálculo explícito, cálculo de impacto, por así decirlo, de explosiones, para que no entendamos, Sí. porque es un cálculo, la verdad, bastante complejo, difícil de pillar al principio y bueno, el día que conseguí lanzar mi primera simulación de eso, la verdad, fue un gran día. Ese día cayeron un par de cervecitas, creo, y todo, sí, sí. Fue, bueno, como aprobar un examen de resistencia a materiales, vaya. Sí. No, pero bien, la verdad. A ver, ya te digo, a mí no me... No, yo tuve una fase de aprendizaje en el trabajo, o sea, a mí desde el primer día, lógicamente, no me iban a estar obligando y no me ponían fechas de aprendizaje, o sea, yo tenía mi tiempo, o sea, me daban tiempo ilimitado para yo aprender, ¿sabes? O sea, eso lo agradezco mucho, la verdad, la empresa también te da como una pequeña base, formación así, antes de meterte ya en proyectos. Y... Y bueno, podría decir que eso me quedo con ese recuerdo, ¿sabes? De un cálculo así chungo que conseguí sacar para adelante. Y después, pues así, una mala experiencia que tuve, pues bueno, una liada que hice en uno de nuestros vehículos. A ver, liada. Fue que se me olvidó lo que estamos hablando antes de las condiciones de contorno, ¿vale? Pues fue que tuve un despiste y se me olvidó hacer un empotramiento que tenía que haber en el vehículo y lancé unos cálculos sin tener en cuenta ese empotramiento. ¿Qué pasa? Yo vi los resultados luego, no me pareció nada raro, o sea, todo me pareció ok y ya di el visto bueno para que se pudiese lanzar a fábrica y ya empezar a reproducir los componentes y etcétera. ¿Y qué pasa? Que estos días, vamos, y además fue porque salió de mí y empecé así a revisar el modelo porque yo soy un poco maniático a veces con los cálculos Ujú. y por la cara me di cuenta de que ya te digo, de que había hecho una liada de la hostia, vaya, en el modelo. Lo corregí yo ya con taquicardia y todo, rezando para que los resultados no me cambiasen mucho. Pero desgraciadamente sí Sí, que había cambiaba. cambio, cambiaba la situación, era otra película, por así decirlo. Y ya estaba lanzado el otro. Y ya había dado yo el visto bueno, al día anterior di yo ya el visto bueno para lanzar a fábrica. ¿Qué pasa? Que menos mal y gracias al hecho de yo ser maniático, ¿sabes? Con eso me di cuenta y tal. Pero ya, tío, mi jefe ya llegó un momento en el que él confía en mí, o sea, Sí. ya te digo, liadas solo he tenido esta, yo el resto de cosas las hago bien, o sea, soy una persona que se implica mucho en lo que hace, básicamente porque me gusta lo que hago. Entonces,
Bueno, eso fue un poco liadón, tal, pero gracias a Dios todavía, o sea, se había dado ya la orden en fábrica, pero todavía no se había empezado Eso iba a a... decir, porque tú mandas a fábrica, eso que empiezan a producir ya las piezas directamente. Claro, claro, pero no es del tirón, o sea, no son lumpas lo que hay ahí Claro, metidos, claro, ¿sabes? claro. Que esa gente están también con otras cosas liados y ya pues les viene el de este y a lo mejor se ponen a fabricarlo por 2 días después de que tú se lo hayas dicho. Ostras, Más o pero menos. eso, o sea, a ti te ocurrió, pero eso la verdad ha podido ocurrir a cualquier otra persona y seguramente haya ocurrido. ¿Qué ocurre en esos Claro, casos? O sea, pues nadie se da cuenta, no hay un control de calidad ni nada detrás de. están los ensayos, Claro. están los prototipos, o sea, al final por una u otra te acabas dando cuenta antes de que ese vehículo salga al ejército. Pero ¿qué pasa? Que si te has dado cuenta cuando tienes un prototipo ya hecho, has perdido mucho dinero, ¿sabes? Has perdido mucha pasta en ese proceso, porque ya has perdido dinero en piezas, has perdido dinero en diseño, en ¿Cuánto suele cálculo. valer un tanque, aprox? En euros. Pues depende, pero un tanque ligero O puede dime los estar ceros que lleva detrás de un tanque, por ejemplo. millones. O sea, te puede costar, pero no millones de 100 millones, ¿no? O sea, te puede costar a lo mejor 10 millones, Cada 5 unidad. 8 millones, Cada unidad. depende. Es que depende, porque hay muchas variantes. Claro, depende del tanque, ¿no? Hay muchas variantes, pero sí, pon Pero sí, de millón tú... para arriba seguro. De las más baratitos, yo diría de 6 millones no baja. 5 o 6 millones no creo que baje. Siguiendo con el tema, te quería preguntar si te ha pasado, bueno, nos has contado esto de que no lanzaste a fábrica. ¿Has tenido alguna otra anécdota así como interesante que haya podido ocurrir? Anécdota interesante. Si te ocurre alguna otra. Pues ahora mismo, la verdad. Bueno, sí, a ver, más que anécdota, me acuerdo que. Además, esto te lo comenté un día ahí en el BKI de cervezas, cuando yo. Cuando A me, ver. no, o sea, ¿te acuerdas cuando me jodí el menisco? Que estuve ahí. Pues nada, yo el menisco me lo fastidié hace ya 1 año y pico, tal. Pues bueno, ahí tocaba ir a una de las fábricas que tenemos ahí en Asturias. Y nada, eso fue una locura. O sea, tú me tienes que ver a mí con muletas yendo por la fábrica ahí, todo lleno de tornos, de soldadores, de no sé qué, y era la gente mirándome, ¿sabes? Yendo yo El con las pobre chaval este muletas con la a toda muleta. hostia, de un lado a otro. Porque no sé si alguna vez has estado en alguna fábrica así, no sé, por ejemplo, no sé si has estado en Getafe, en la de Airbus o en la de Iveco o No, no, algo. la verdad que no. Pues bueno, normalmente las fábricas donde se llevan a cabo vehículos son áreas muy grandes, o sea, tienen una serie de naves, tienen parcelas súper grandes. Va, eso se resume en que tienes que andar un huevo. Y eso a mí me tocó hacerlo todo en muleta y eso fue en plan, hostia puta, ¿sabes? Estoy haciendo aquí matrices de lo que llevo haciendo, vamos. Pero bueno, al final ahí la gente se dio cuenta de que tenía interés, ¿sabes? Eso me sirvió también para demostrarle a la Mostrar gente, las yo, ganas, aunque claro. esté con muleta, aquí estoy, ¿sabes? En plan... Última pregunta de la parte personal. Tema referente. ¿Tienes algún referente en la industria, algún referente en general? ¿A quién admiras? Bueno, no es admirar, pero sí lo tomo como referente y es Elon Musk. O sea, ese tío me parece un fuera de serie. O sea, personalmente la gente puede pensar lo que quiera. O sea, yo tampoco pienso ni bien ni mal. O sea, es su parte personal, a mí me da igual. A mí lo que me importa es Parte ese- ingenieril, ¿no? O sea, es esa, verdad que políticamente es una persona, ingenierilmente yo creo que todo el mundo sabe que es un genio, eso sí. exacto. Y sobre todo el hambre que tiene de crear más, el hambre que tiene de emprender, de generar cosas significativas para nuestro mundo, ¿sabes? Es, mm, no lo sé, ya te digo, o sea, es que mi palabra la defino como fuera de serie. Es un tío que además se hincha a trabajar, exige que sus trabajadores trabajen como él, que eso yo lo veo correcto. No puede ser que un jefe se toque los huevos y obligar a sus trabajadores a que se partan los cuernos, no. El jefe tiene que ser el que más trabaje. Y tú, para poder exigirles a tus trabajadores, tú te tienes que partir primero los cuernos. Y si tú te los partes, el resto se los va a partir. Si no se los parte, entonces le echa a la calle y con toda la razón del mundo, ¿sabes? Entonces Elon Musk es un tío muy exigente en ese aspecto, ¿sabes? Ya te digo,
y le echa muchos cojones, creo yo. O sea, yo la trayectoria que ha llevado ese hombre para llegar a crear SpaceX, de coger y verse un día en la ruina, a coger y tener una última oportunidad con la NASA para poder lanzar un cohete y que salga bien, Totalmente. eso me parece, vamos. Sí, bueno, de hecho no sé si tenía muchas más empresas. Él fue el creador de PayPal, lanzó Claro, también una de empezó con renovables, PayPal, Tesla, exacto, SpaceX, bueno, es una exacto, locura. eso es. Bueno, Javi, pasamos ya cerrando el podcast, el cierre. Ok. De tema preguntas de la audiencia he apuntado una que sí que quería hacerte, que era polémica. Oye, trabajar en defensa en el sector de armas al final es un tema polémico, ¿no? Porque al final yo creo que te pueden criticar por trabajar en algo que mata gente, en algo que tal. Es que, No, te vas a adelantar, pero creo que sé por dónde vas. Al final es, ¿cómo responderías a esas las personas que creen que trabajar en las armas está mal? ¿Crees que tu trabajo de alguna forma al final impacta de forma positiva? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, yo creo, al final, el hecho de desarrollar armas, la finalidad que hay es para estar defendido, o sea, tener un cobijo, por así decirlo, en el que del que poder tirar cuando nos veamos en una situación muy fea. O sea, esa situación fea, ojalá que no se dé nunca. Pero la realidad es que sí que se puede dar. O sea, esa situación lo hemos visto aquí cerca nuestra con Ucrania. Bueno, me parece muy heavy la discusión que había entre Trump y el presidente de Ucrania. No sé si lo has visto, vaya. O sea, básicamente el presidente de Ucrania se pensaba que iban a coger y seguía apoyándoles o algo. No sé qué pensar, si iban a hacer una repartición justa de tierra o qué historia, pero ahí está Trump. O sea, la han mandado a donde picó el pollo, básicamente. Y con toda la razón. O sea, Estados Unidos en verdad ha puesto su grano de arena en la guerra. ¿Sabes? O sea, Estados Unidos está enviando allí mucho material, al igual que la OTAN. Solo que Estados Unidos ha sido el que ha decidido cortar el grifo ya. ¿Por qué? Pues los motivos tendrá con Putin. No, la gente supongo estará al tanto más o menos de la situación. Sus motivos tendrán. La cosa es que lo que no podemos es depender de otro país. Ya te digo, para que le den en la boca como le han dado al presidente de Ucrania. O sea, ¿sabes? Te digo, si imagínate en el caso idílico de que España tuviésemos la mayor potencia de defensa. Ya te digo yo que todo el mundo de aquí estaría orgulloso de lo que somos. Estoy convencido, vaya. Porque somos top 1, igual que lo somos en turismo. Imagínate si lo somos en defensa. ¿Sabes? Entonces, no lo sé, yo creo que es un tema, al final, el ser independiente en ese aspecto. Yo no apoyo el hacer armas para matar por matar, ni mucho menos. O sea, yo lo que sí apoyo es que nuestra tierra hay que defenderla por si algún día vienen algunos descerebrados, algunos inconscientes que quieran hacernos daño, pues poder responder. Básicamente eso. Pues Javi, antes de despedirnos, quería pasar a la sección de este podcast que es Minutos de Gloria. Como yo creo que ya te he contado antes de la entrevista, este es un espacio que yo dedico al final para que el entrevistado en un minuto, un par de minutos, lo que tú quieras, nos cuente una reflexión o algo que crees que la gente debería escuchar sobre el trabajo, sobre la vida, sobre el sector armamentístico, aunque ya nos has dicho, esto último ha sido una opinión también. ¿Qué nos contarías? Yo creo, aprovechando que esta entrevista trata de distintos trabajos que pueda tener la gente y tal, pues bueno, mi, mi consejo, mi opinión, por así decirlo, es que, bueno, al final yo creo que hay que buscar un trabajo que te guste, ¿no? O sea, tiene mucho sentido, en verdad, lo que digo. Yo creo que todo el mundo lo sabe ya, trabajar de algo que le guste. Pero yo creo que lo complejo de eso está también en encontrar. Mucha gente quizás se queje de que no encuentra un trabajo con el que esté cómodo, tal. Entonces, bueno, ahí también entra un poco ya la voluntad de cada uno, ¿sabes? Y el hacer que te guste un poco. Yo siempre he pensado que si tú haces que te guste algo, obligarte un poco, entre comillas, al final le acabas cogiendo gustillo, ¿sabes? Te acaba gustando. O sea, ya te digo mi ejemplo, a mí con el cálculo y la simulación, o sea, yo el cálculo es algo que me imponía mucho.
me empecé a meter con un TFG, con un tema que me gustaba, el ala de un avión, tal. Al final es buscarse estrategias para que algo te guste, ¿sabes? O sea, ya en mi caso fue, pues bueno, a raíz del cálculo de la simulación era algo que yo tenía siempre apartado, pues dije, joder, pero el cálculo de la simulación en verdad, de la seguridad de la gente depende mucho de eso también. Entonces fue algo que me llamó, entonces como eso, buscar alguna estrategia o algo que te llame de tu profesión, ¿sabes? Encontrar una motivación. Eso es lo que yo creo que es clave. Encontrar algo que te motive para tu profesión, ¿sabes? No sé si me explico más o menos, sí, pero... está bien. No te preocupes. Pues Javi, ahora sí, antes de despedirnos también, me gustaría que me nominases, no sé si aquí a un amigo, a un conocido o incluso a una profesión que a ti te gustaría o te llamase la atención escuchar en este podcast o en cualquier otro podcast. Mira, tengo un colega que la verdad tiene una profesión que me parece curiosa, o sea, porque es ingeniero también, estudia en Málaga, y tío, se dedica en una pyme a hacer todo el tema de instalaciones, de infraestructura para bicicletas, ¿no? De alquiler. Pero me parece curioso su posición de trabajo, porque es como que tiene un trabajo súper técnico, tiene una situación, se ve en una situación ahora mismo en la que la empresa está creciendo ahora, ¿sabes? Entonces como que tiene parte de ingeniería de diseño, por así decirlo, a veces Sí. te diseña un tornillo, por ejemplo, en el SolidWorks, pero después él te hace el tornillo y él te lo instala también, ¿sabes? Como muy completo todo. ¿Cómo se llama? Gonzalo. ¿Gonzalo qué más? Gonzalo Ortega. Vale. Y ya te digo, o sea, yo veo un trabajo bastante completo. El hecho de que tenga que tocar todos los palos, yo creo que también es porque, ya te digo, una pyme que está en pleno crecimiento ahora mismo. Entonces, es lo que le toca ahora. Pues nada, Javi, ha sido un verdadero placer tenerte aquí y escuchar la historia. Me parece súper interesante el mundo armamentístico y estoy seguro de que, macho, es muy difícil escucharlo porque al final es un sector muy concreto que en realidad es muy importante, pero no es tan fácil, no es tan accesible. Sí. Así que muchas gracias por venirte. Como siempre, también muchas gracias a todos los oyentes que nos escucháis por escucharnos un día más. Y un saludo a todos. Gracias, Tony.